Hola, bienvenidos a la reunión juvenil. Te invito para que te prepares a recibir el mensaje que Dios tiene hoy para ti. Tal vez no lo sepas, pero Dios te ha estado esperando. Él conoce todas las cosas que te preocupan y le interesas. Y quiere darte paz y un lugar seguro para habitar. Solo necesitas conocerle y creer en él con todo tu corazón. Sin importar cuánto hayas fallado, Dios te ama tanto que quiere salvarte, así que... Si tú quieres, nosotros podemos ayudarte. Bienvenidos a casa. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles. Bienvenidos al culto de la Iglesia Juvenil Caseras en Colima. Espero que todos estén bien, se les extraña mucho y sabemos que pues no estamos conectados físicamente en estos momentos, pero estamos unidos por el Espíritu Santo y estamos aquí reunidos para darle la gloria a nuestro Señor. Y si tienes ahí alguien que te está acompañando, algún hermano que se te esté acompañando a ver la transmisión, te invito a que le des un saludo. Y si no, pues deja tus saludos aquí en la caja de comentarios para poderte leer. Y es un gusto estar aquí con ustedes, hermanos. Y para comenzar, te pido de favor que me acompañes a levantar una oración a nuestro Señor, cerrando nuestros ojos en una actitud de reverencia hacia nuestro Padre. Señor, hemos decidido, Señor, reunirnos, si bien no físicamente, Señor, pero estamos unidos gracias a tu Espíritu Santo, con el único fin, el único propósito, Señor, de levantar tu nombre, de que seas tú, Señor, exaltado esta tarde. Venimos con un corazón, Señor, agradecido delante de tu presencia, porque sabemos que eres tú quien nos sostiene día con día, Padre. Porque tú eres nuestro sustento, Señor, y porque podemos venir delante de tus pies, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, a pesar de que estos tiempos están confusos y muchas veces frustrantes, Señor, tu palabra nunca se ha detenido, Señor, sino que ha permanecido, y al contrario de ser parada, Señor, ha circulado. Gracias por tu palabra. Damos gracias por las bendiciones que nos das día con día, Señor, porque tenemos a nuestras familias, porque tenemos salud, Señor. Gracias por todo, Señor, por tus misericordias, Señor, por tu amor, por tu perdón. Gracias porque podemos ver tu maravillosa mano, Señor, no solamente alrededor de nosotros, Señor, en lo que pasa en el mundo, sino también en nuestras vidas, Señor. Gracias por habernos traído delante de tu presencia, Señor. Cuán grandes cosas has hecho en nosotros. Y esas cosas, Señor, esas maravillosas cosas que has cambiado nuestras vidas para bien, queremos proclamarlas para que todo aquel que las escuche sepa que tú eres el único Dios verdadero, Señor. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz de un nuevo día. Dile de nuevo. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo.
propios y nos has hecho una nueva criatura en ti, Padre. Una vida nueva gracias a ti y a tu misericordia, Señor, es lo que tenemos hoy. Y sin importar lo que pase a nuestro alrededor, Señor, estamos agradecidos contigo, Padre. Decláralo de nuevo, hermano. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz de un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sión, me ha estado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sión, me ha estado una nueva canción de redención, de redención, de redención. Gracias, Señor, por esa redención que nos has dado, Señor, por actuar en nuestras vidas por medio de tu palabra, por haber tomado nuestra mano, Señor, y habernos dado de tu perdón. En pocas palabras, Señor, gracias por tu amor y por ser nuestra fortaleza día con día, Señor, porque sabemos que si estamos tomados de tu mano, si estamos fundamentados en tu palabra, Señor, no hay tormenta, no hay tempestad que nos pueda separar de ti, Señor. Eres nuestra seguridad y nuestro refugio. Fuerza habrá si espero en el Señor, si espero en el Señor, si espero en el Señor. Fuerza habrá si espero en el Señor, si espero en el Señor, si espero en el Señor. Fuerza habrá si espero en el Señor, si espero en el Señor, si espero en el Señor.
fortaleza, quien nos da fuerzas cuando nosotros creemos que ya no llegamos. Sin embargo, tú estás ahí para extendernos tu mano poderosa, Señor. Y eso nos da una certeza en nuestro corazón. Nos da paz en nuestra alma, Señor, porque sabemos quién eres tú, Señor. El Dios Todopoderoso. Quién es, quién era y quién ha de venir. Nuestro libertador, Señor. Y por esto queremos bendecir tu nombre, Señor, hasta lo sumo. Dándote una adoración, Señor, suprema, porque es lo que tú te mereces, Padre. Queremos bendecir tu nombre, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, por tus cuidados, Señor, por tu protección, Señor. Te invito, hermano, que ahí donde estés, levantes tus manos y agradezcas al Señor. Tenemos tantas cosas por qué agradecerle, hermano. La salvación es lo primero, la redención, su muerte, su sacrificio por el cual estamos aquí. Pero también podemos agradecerle por tantas cosas, por su fidelidad, porque nos sostiene, porque nos tiene en una pieza, porque nunca nos falta nada de sustento, tanto físico como espiritual, hermano. Porque el Señor siempre está con nosotros y nunca nos deja solos y nunca nos desampara. Castigo y fuerte es Él para nosotros. Hermano, te invito a que le agradezcas y que levantes tus manos ahí donde estás. Bendigan al Señor todos. Bendice tú también. Bendigan
Bendice a Jesús. Alza tu voz, hermano. Aleluya, aleluya. Bendice a Jesús. Bendícelo con todo tu corazón. Aleluya, aleluya. Bendice a Jesús. Aleluya, aleluya. Bendice a Jesús. Te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, hasta lo sumo, Padre. Te damos la gloria porque solamente tú eres merecedor de esa gloria, Señor. Nadie más. Ningún otro Dios, Señor, se compara a ti. Levantamos nuestras manos, Señor, hacia ti, porque sabemos que eres nuestra roca, nuestra fortaleza, quien actúa en nuestras vidas, Señor, con el poder de tu palabra, esa bendita palabra, Señor, de la cual nos has dado el privilegio de participar, Señor. Gracias, Padre, agradécele, hermano. Gracias, bendito Señor. La gloria sea dada solamente a ti, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Bendito seas. Bueno, hermano, espero que hayas alabado al Señor con todo tu corazón, porque así es necesario que le adoremos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y sin más, pues, le doy paso a los anuncios y Dios te bendiga, hermano. Te extrañamos, pero estamos en espíritu contigo. Los queremos mucho, hermanos. Hola jóvenes, Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarlos. Soy Stephanie y les voy a compartir el resumen de la lección pasada, titulada Desinfectándonos las manos, de la serie Jóvenes en tiempos de pandemia, impartida por el pastor Abraham Neri. Así como nos lavamos y limpiamos las manos con el uso del gel antibacterial y otros productos, así también tenemos necesidad de limpiarnos espiritualmente de manera constante, pues la condición natural del hombre es de maldad, y aunque Dios nos ha aceptado y amado en esa condición, no es su voluntad que permanezcamos así. Por eso, Dios nos va limpiando progresivamente de nuestra suciedad, y en ese proceso, nosotros tenemos la necesidad y el deber de buscarle en su palabra para ser limpios. El arrepentimiento continuo es el mejor desinfectante del cristiano. Quien reconoce su pecado, acepta la gracia de Dios para recibir perdón. Acepta a Cristo como su sumo sacerdote, como el único mediador entre el hombre y Dios, por medio de quien recibimos perdón gracias a su sacrificio en la cruz. Las tentaciones y el pecado están al acecho, y así como nos es tan natural limpiar nuestras manos para evitar contraer enfermedades, debe ser natural para el cristiano humillarse, reconocer su condición y buscar purificarse más y más para evitar caer y permanecer en el pecado. Así honraremos y cumpliremos la voluntad de Dios para vivir en comunión con Él. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Jóvenes Casa de Oración Colima, en Instagram como Iglesia Juvenil-COC, en YouTube como Casa de Oración Colima, y nos puedes mandar correos al iglesiajuvenil.coc@gmail.com. Recuerden desinfectar sus manos, pero también su espíritu. Les mando un fuerte abrazo a todos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hola, hola chavos, es un gusto saludarles una vez más. ¿Cómo están? Sean bienvenidos todos a casa, a nuestra casa. Y si nos acompañas por primera vez o segunda vez, nos gustaría mucho poder saludarte, poder conocerte,
por favor siéntate con la libertad de contactarnos o dejar por ahí un puntito en la caja de comentarios. Y de seguro que alguien de nosotros estará comunicando contigo en cuanto sea posible. Damos gracias nuevamente a nuestro Señor. Damos gracias porque nos acompañan en este día y deseamos que sea la palabra del Señor la que esté tocando sus corazones, la que esté transformando sus vidas y ayudándolos a caminar cada vez más cerca de nuestro Dios, que es lo que todas nuestras almas anhelan. Una vez más nos reunimos para escuchar el sabio consejo de Dios y esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Así que por favor te animamos a compartirlo en tus redes sociales o con un amigo, con tu vecino, con algún familiar o con aquel que tú hayas visto que tenga alguna necesidad de acercarse al Señor. Y antes de comenzar quiero preguntarles algo. ¿Ya se lavaron las manos? Recordamos la enseñanza anterior de la semana pasada. Se nos compartió acerca de la purificación de nuestras obras. Y ahora yo les pregunto, relacionado con el tema del lavado de las manos, de la desinfección, ¿ya traen su cubrebocas? ¿Alguno de ustedes falta de traer su cubrebocas? Porque el tema del día de hoy lleva por nombre el cubrebocas. Y ahora, una de las cosas que esta pandemia nos ha dejado como aprendizaje es el uso del cubrebocas. Ya vimos la desinfección de las manos, que es algo que debemos hacer constantemente, pero también algo que debe permanecer en nosotros durante este tiempo de pandemia. Es casi como un requisito, una obligación, es traer nuestro cubrebocas. En un principio existieron algunas dudas sobre su uso, pero finalmente se estableció como un accesorio de protección obligatorio para evitar que propaguemos este virus, ya tan mencionado, ¿verdad?, por todos lados. Una de las muchas formas en que este virus puede ser propagado, pues es precisamente al hablar, por lo que de un día para otro la sociedad convirtió el uso del tapabocas en una tendencia, ¿verdad? O sea, era una necesidad hacerlo y lo convirtieron en una tendencia. Ahora hay cubrebocas de todo tipo de telas, de todos los colores, de todos los tamaños, con todos los diseños. Una infinidad de versiones de cubrebocas para que podamos usar de diversos modelos. La mayor parte de las personas que podemos llegar a mirar en el súper o en la calle o a donde cualquier lugar que podamos ir, hoy porta un cubrebocas. Digo la mayoría, todavía hay alguno que otro que se niega a hacerlo. Pero sí, la mayoría los usan, casi todos traen un cubrebocas. Ahora, se ha vuelto algo indispensable para poder entrar a cualquier sitio. Y la verdad es que, abundando un poquito más sobre este tema, siendo una variante de esta enfermedad la asintomatología, es decir, que no se presentan síntomas en algunas personas o en muchas personas, nuestro deber es adoptar una postura de cuidado hacia el resto de las personas, actuando diligentemente, tal como lo haría alguien prudente que esté pasando por esta enfermedad. Pero al mismo tiempo podemos pensar que el resto de las personas también está pasando por esto, ¿verdad? O sea, que también pueden estar enfermos y no lo sabemos. Es como si todos escondiéramos algo de inmundicia detrás de ese retazo de tela que cubre nuestro rostro. Me hace pensar mucho en las palabras de Isaías en el capítulo 6, donde habla de la inmundicia de labios propia y la del pueblo donde habita. En el contexto de esta porción, naturalmente no habla de una enfermedad biológica como lo que estamos enfrentando actualmente, pero sí habla de una enfermedad aún más grave. Es una enfermedad todavía más grave que la que estamos pasando en este momento. Es una enfermedad que ataca al corazón y que se corre hasta la mente y de ahí a todo el cuerpo, y que si no tenemos cuidado puede infectar a todo el que esté a nuestro alrededor. Hablo de nuestra pecaminosidad. Pero antes de que sigamos con nuestro tema, te invito a que
si estás con alguien más o hay alguien que te acompañe, no te quites el cubrebocas. Vamos a ver cuáles son las ventajas de usarlo. Ahora, por favor, acompáñenme inclinando sus rostros para orar y que sea el Espíritu del Señor quien prepare el terreno de nuestros corazones para recibir su santa y bendita palabra. Ven, inclinemos nuestros rostros, por favor. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos das de estar esta tarde reunidos, Señor. Damos gracias por las vidas de cada uno de los que en este momento están escuchando, Señor, tu palabra. Rogamos, Señor, y estamos con el corazón dispuesto para que podamos recibir tu sabio consejo. Queremos, Señor, recibir tu instrucción y no solamente recibirla, Señor, sino que podamos ser guiados, Padre, para que apliquemos esta palabra en nuestra vida. Sabemos, Padre, de nuestra condición, sabemos de nuestras faltas, Señor, y sabemos de nuestra amplia necesidad de ti. Necesitamos de tu consejo, necesitamos de tu guianza, amado Señor. Necesitamos ser guiados hacia ti, hacia tu senda, Padre. Necesitamos ser instruidos en tu palabra, Señor. Necesitamos conocerte más. Y rogamos, Padre, que sea tu Santo Espíritu quien traiga esta palabra, quien traiga este alimento, Señor, a nuestros corazones, para poder acercarnos más hacia ti, para poder conocerte más, Dios mío, y sobre todo para poder asemejarnos más a tu imagen. Queremos ser cada vez más como tú, amado Cristo Jesús. Damos gracias, Señor Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, me gustaría entonces comenzar más bien continuar con el tema. Por favor, acompáñenme con sus Biblias al capítulo 6 de Isaías y vamos a entrar un poco en el contexto de lo que Isaías relata en este capítulo. Observamos, no sé si ya lo tienen. Si ya lo tienen, por favor, ahí pueden indicarlo con unas palabras. Bien. Dice en el capítulo 6, versículo 1. Observamos que Isaías dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Ahí es una declaración, wow, una declaración muy, muy bella. Vi yo al Señor. Y comienza a describir las maravillas que sus ojos observan. Habla de un trono alto y sublime. Habla de serafines que vuelan alrededor del trono dando voces uno a otro diciendo Santo, Santo, Santo. Pero en el versículo 5, él dice, y pensé, ¡ay de mí! ¡Voy a morir! He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo, que soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y aquí hay dos partes de esta porción que me gustaría señalar para poder explicar nuestro primer punto. La primera parte que no podemos pasar por alto es cuando Isaías dice, he visto con mis ojos al Rey. Y existe una explicación que me parece muy puntual acerca de este tema. Y voy a intentar explicarlo para que podamos entender por qué Isaías declara asustado que va a morir. Él realmente está aterrado porque ha visto al Señor. Y él dice con sus labios, voy a morir. Entonces, para esto debemos hablar primero de lo que es la santidad y de lo que es la impureza, ¿no? Imaginemos, voy a intentar explicarlo. Ojalá podamos dejar claro este punto. Imaginemos que la santidad de Dios es como el sol, algo poderoso y que todo lo que está a su alrededor es bueno y es santo. Ahora, entre más te acercas al sol, ¿qué es lo que pasa? Bueno, naturalmente la respuesta es obvia, ¿verdad? Podemos morir quemados. Lo mismo pasa cuando nos acercamos mucho a la santidad de Dios. Ese mismo poder y bondad que dio vida a todo lo que existe también puede ser peligroso. ¿Cómo así? Pues sí, este hecho parece contrario a la lógica, pero es una realidad.
Porque si somos impuros, la presencia de la santidad de Dios tan cerca de nosotros puede ser muy peligrosa. Y no porque sea en sí mala, la santidad de Dios no es algo malo, al contrario, es total plenitud de bondad, sino que porque es demasiado buena, tan buena que contrasta con nosotros, haciendo visible toda nuestra impureza. Y no sé si alguna vez les ha pasado, pero, por ejemplo, si imagínense que ustedes van en la noche a la cocina o se paran al baño, está todo oscuro y de repente ya llegan a ese lugar, a la cocina o al baño, encienden la luz y ¿qué pasa? De repente ven que puede haber algún bichito, alguna cucaracha o algo así, y cuando ustedes encienden la luz, se van todos corriendo, ¿verdad? Todos huyen buscando de nuevo la oscuridad. Pareciera que no toleran la luz, y en sí la luz no es mala, ¿verdad? Sino que ellos están acostumbrados, estos bichitos están acostumbrados a estar en lo sucio, a estar en lo oscuro. Y cuando tú llegas y les das luz, ¿qué pasa? Pues ellos se ven intolerantes hacia esa luz y huyen. Entonces, más o menos eso es lo que pudiera pasar cuando somos impuros y nos acercamos demasiado a la presencia del Señor, cuando estamos demasiado cerca de su santidad, ¿verdad? Nos podemos llegar a sentir realmente sucios, realmente pecadores, ¿verdad? Pues que es la condición del hombre. Entonces, esta santidad lo que hace es contrastar todo lo bueno de Dios con todo lo malo de nosotros y se hace visible ante nuestros ojos. Ahora, en el Antiguo Testamento, el ser ritualmente impuro impedía que se acercaran a la presencia de Dios o entrar al tabernáculo. Si llegaban a hacerlo así, en esa condición, morían al instante. Los sacerdotes debían realizar algunos rituales de purificación, según lo vemos en el libro del Levítico, y si no, te invito a que te des una vuelta por ahí, vas a encontrar varios de los rituales y varias de las condiciones que volvían a las personas impuras. Entre ellos existía el tocar cosas muertas o animales muertos, así. Entonces, para poder entrar al templo de Dios, debe ser un ritual de purificación. Ahora, volviendo con Isaías, en su época las reglas no habían cambiado. Seguía siendo necesario ser puro para presentarse delante del Señor. Por eso él temía morir. Él conocía su condición y que no debía estar en ese lugar. Él no debía estar en el templo. Él no debía estar delante de la presencia de Dios porque su condición no era la adecuada para estar delante de Dios. Y él piensa, voy a morir. Mis ojos han visto al Rey. Pero, ¿qué es lo que habrá visto Isaías para declarar que va a morir? O sea, sí vio al Rey, pero ¿qué más? ¿Qué más vio? Vio al Señor, pero debió de haber visto algo más que le hizo tener todo ese pavor, ¿verdad? Entonces, estando delante de la presencia de un Dios santo, creo que hay muchos motivos para sentirse así. Sin embargo, el profeta hace un marcado énfasis en los labios, ¿no? Y lo vemos en los versículos. Y son los labios los que dan a conocer la corrupción, la inmoralidad interna del hombre. Recordemos el texto, dice: yo que soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Entonces ahí está haciendo ya un énfasis en los labios. Y siendo los labios, como les decía hace un momento, los que dan a conocer, es por donde sale, digamos, la corrupción del hombre, la inmoralidad que lleva por dentro el hombre. Entonces por eso Isaías hace un énfasis marcado en los labios. Y me gustaría que me acompañen a Marcos, capítulo 7, versículo 18 al 23. La versión que leeremos aquí sería la de Dios habla hoy. Y dice, Él les dijo, ¿quién? Jesús. Dice, así que ustedes tampoco lo comprenden. ¿No entienden que nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre? Porque no entra en el corazón,
sino en el vientre para después salir del cuerpo? Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Dijo también, lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes y el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Entonces vemos el contraste, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Isaías menciona que los labios son impuros? Ahora, si nuestros labios no están consagrados a Dios, seremos indignos de tomar el nombre de Dios en nuestros labios. Es algo similar a lo que menciona Santiago. No puede salir agua dulce y salada de una misma peña. La impureza de nuestros labios, o de lo que hablamos, para ser más claros, es algo grave. Es algo grave. Es algo que debe pesar en nuestro ser, ya que por nuestras palabras hemos de ser también justificados o condenados. Las generaciones actuales se van apropiando de cada vez de un lenguaje más abierto, con poca o ninguna censura, con palabras o contenido en los mensajes capaz de contaminar a quien los escucha. Es decir, como Isaías lo menciona, vivimos en un pueblo de labios impuros, donde lo que se habla pocas veces es para edificar, para ayudar a mejorar. Literalmente las palabras que el mundo hoy proclama son también una espada de dos filos, pero esta no busca discernir los pensamientos, sino que destruye al oyente. Uno puede mirar una cantidad enorme de comentarios, aún en grupos que se hacen llamar cristianos, donde lo que distingue a estos grupos no es el proclamar el evangelio, sino que pareciera un campo de batalla donde se busca ganar teniendo la razón sobre el resto. Hermanos, condenando a las personas que viven en ignorancia en lugar de orientarlos. Son muy pocos los comentarios de aliento, los mensajes que realmente son personales y que buscan el bien del prójimo. Redes sociales llenas de chismes, de indirectas, mentiras, inmoralidades, y la lista es bastante larga, que lo único que hace es contaminar a todo aquel a quien lo lee. Algunos de estos chismes o indirectas quizás ni son para ellos, pero al leerlos lo que hacen es volverlos personales. Y al rato están murmurando consigo mismos, planeando cómo regresarle a la indirecta, enojados por algo que nada que ver con ellos. Pero desafortunadamente es lo que provoca a veces el chisme, ¿no? A veces me tocaba ver en alguna ocasión a alguna persona que compartía sobre una imagen de una virgen, y a alguien que se decía ser cristiano le dijo tantas cosas que la verdad me sentí mal, porque lejos de mostrar el amor hacia quien no lo conoce al Señor, hacia quien anda con un camino errado, estamos mostrando indiferencia, estamos pues mostrando, una imagen distinta a la que nuestro Señor Jesucristo nos mostró a nosotros. Charles Spurgeon dijo que, hablando del chisme, dice: el chisme emite un veneno triple, porque hiere al que lo dice, al que lo escucha y a la persona de la que se habla. Debemos tener mucho cuidado entonces con lo que hablamos, y sobre todo con las cosas que no nos conciernen. Repito, dice: el chisme emite un veneno triple, porque hiere al que lo dice, al que lo escucha y a la persona de la que se habla. Esta es como una enfermedad que se hereda. Es realmente, esta yo creo que sí es una pandemia, ¿verdad? La definición de pandemia es de que es un virus que se propaga por todas partes del mundo. Y esta de verdad creo que es una pandemia. Se ha extendido por cada rincón del planeta y ataca sin importar género, sin importar raza, sin importar edad o clase social.
por lo que deberíamos estar en todo momento alertas, deberíamos estar siempre vigilantes. Esta enfermedad normalmente no nos hace sentir culpables, es como si no tuviera síntomas, no nos hace sentir culpables de lo que decimos, sino que todo lo contrario, aumenta nuestro orgullo, haciéndonos pensar que estamos obrando bien. Y si hablamos algo de alguien, se lo merece, hizo esto o aquello. ¿No? Nos hace sentir orgullosos, nos hace sentir como que estamos haciendo siempre lo correcto. Entonces, como creyentes, debemos también considerar que tenemos un camino largo por trabajar. No hemos trabajado lo suficiente para lograr limpiar los labios de nuestro prójimo. En lugar de ello, nos hemos adaptado a su forma de hablar. Hemos aprendido su lenguaje. Ahora podemos camuflajearnos entre el resto del mundo, porque sabemos cómo hablan ellos y cómo hablan los hermanos. Estamos con los amigos y hablamos como los amigos. Pero estamos en la iglesia y hablamos como cristianos. Varón, siervo, hermano, gloria a Dios, aleluya. Sabemos cómo habla un hermano, cómo habla un cristiano y parece que lo vivimos así, ¿verdad? Pero salimos de la iglesia y otra persona nos empieza a hablar como hablan coloquialmente el mundo y nos entendemos muy bien. Pareciera que hablamos exactamente el mismo idioma e incluso a veces podemos vernos tentados a hablar de la misma forma, si no es que lo hacemos. ¿Ok? Entonces, hermanos, sé que son chavos, sé que la mayoría de sus amigos así hablan, pero antes que chavos, también son mis hermanos en Cristo. Recuerden que esa es su identidad. Somos hermanos en Cristo y eso nos hace hijos del Señor. Esa es tu identidad. Por favor, tenemos que dar testimonio al mundo. Seamos íntegros en nuestra manera de hablar. Y que si alguien nos distingue, que sea por eso, por la forma en que hablamos y la que nos conducimos. Recuerdo cuando, antes de que llevaran a nuestro Señor Jesucristo a la cruz, alguien de los romanos señalaba a Pedro y le decía, tú hablas como ellos, tú eres de los apóstoles, porque tú hablas como ellos, tú caminas como ellos. Entonces te das cuenta de que cuanto más tiempo pasas con el Señor, es algo que no puedes evitar, es algo que no puedes evitar. Cuanto más tiempo pasemos con el Señor, más tendremos de Él. Nuestras palabras serán las de Él. Y el mundo inevitablemente nos va a identificar como seguidores de Cristo. Pero si pasamos más tiempo con el mundo, o si pasamos más tiempo en el mundo, ¿qué es lo que vamos a reflejar? ¿Cuál va a ser nuestra forma de hablar? Debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos. Que el tiempo que pasemos con el mundo no sea para aprender de él, sino para reflejar lo que hemos aprendido de Cristo. Por favor, acompáñenme con sus Biblias en la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículo 25. ¿Ya lo tienen? Ok, listo. Entonces, el capítulo 4, versículo 25 de Efesios dice, por lo cual... Es decir, por lo que hablamos anteriormente, es lo que quiere decir aquí, por lo cual. Se refiere a los versículos 17 al 24. Algunas Biblias lo titulan estas porciones como el nuevo hombre o la vida del creyente, como un nuevo hombre en Cristo. Entonces dice, por lo tanto, como corresponde a un nuevo hombre en Cristo, dice, desechando. Bueno, vamos a ver, dice... Por lo tanto, como corresponde a un nuevo hombre en Cristo. ¿Cómo es un nuevo hombre en Cristo? Déjenme buscarlo aquí en la Biblia. A ver, aquí está. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Nosotros no aprendimos eso de Cristo. Dice, si en verdad le conocieron y le oyeron y hubieran sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, a los deseos de la carne. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Pero bueno, aquí ya me pasé. Entonces, ya vemos cuáles son las características del nuevo hombre que habla Pablo. Entonces dice, por lo tanto, como corresponde a un nuevo hombre en Cristo, dice el versículo 24, dice, desechando, que es la palabra aoristos, y significa de una vez por todas. Siendo así, el nuevo hombre en Cristo, despójese de una vez por todas de la mentira y hablen verdad con su prójimo. Y aquí hablar verdad va más allá de solo decir lo que es correcto. Se refiere a vivir conforme a la verdad de la Biblia. Después dice que su enojo no les dure todo el día. Tengamos cuidado con ello, ya que estando en ese estado y faltos del dominio propio, se genera la condición propicia para hablar lo malo. Aún cosas que no creemos o pensamos pueden salir de nuestros labios como producto de nuestro enojo. Entonces cuidemos de no enojarnos, o si nos molestamos, que no nos dure mucho el enojo. El primer paso para poder desechar la mentira y hablar la verdad, que es lo que nos está diciendo Pablo en estos versículos, con nuestro prójimo, es hacer como Isaías. ¿Qué hizo Isaías? Reconoció su impureza. Reconocer que somos hombres impuros de labios. En el versículo 6 del capítulo 6 de Isaías dice, después de haberse declarado como un hombre impuro, el profeta describe a uno de los serafines descender con un carbón encendido. Dice que este carbón lo tomó del altar de Dios con unas tenazas, y con este carbón el serafín tocó la boca de Isaías. Y le dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías no necesitó hacer ninguno de los rituales mencionados en Levítico para poder ser limpio y estar delante de la presencia de Dios. Ahora, en lugar de purificarse para entrar al templo, la purificación viene del templo hacia Él. Nuestro Señor Jesús dijo que Él era el cumplimiento de todas las visiones del Antiguo Testamento. Y vemos cómo a lo largo de su caminar es Él quien purifica a las personas, a los leprosos, a la mujer que tuvo flujo abundante, aún levantó a los muertos. La pureza de Jesús se transmitió a estas personas dándoles sanidad y quitando sus dolencias, dándoles un bienestar, ¿verdad? Bendiciéndolos. Les ha quitado su pecado. Jesús es como ese carbón encendido, ese carbón puro que fue tomado del altar y que limpió el pecado de Isaías. También nos dice que Jesús es la santidad encarnada de Dios en la tierra y que nosotros somos el templo de Dios, su iglesia. Y a través de su iglesia, o sea, nosotros, correría la pureza de Dios por el mundo, trayendo vida, trayendo esperanza, trayendo sanidad, trayendo salvación. Esto es lo que nuestros labios deben traer al mundo. Hemos recibido a través de Jesucristo la purificación de nuestros pecados. Hemos sido dotados con su Santo Espíritu morando en nosotros, quien nos conduce según la palabra que inspiró a los hombres para llevar a través de nuestros labios purificados la palabra de salvación, las buenas noticias para vida eterna. Sigamos con Efesios capítulo 4. El versículo 29 dice,
ninguna palabra corrompida, torcida, mala, salga de nuestros labios, sino que solo salga la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Repito, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca o de nuestros labios, sino solo la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Aquí podemos encontrar algunas cosas que redundan para el bien de aquel que ahora ha sido redimido. Estas identifican al hombre que tiene una nueva vida en Cristo. En primer lugar, encontramos que el texto habla sobre no hablar palabras corrompidas. ¿Qué es lo que hemos estado hablando hasta ahora? Sino, por el contrario, palabras que edifiquen. Nuestras palabras deben ir sazonadas con sal, siempre con gracia. Otras versiones, por ejemplo, de Colosenses 4:6, dicen que nuestras conversaciones sean agradables, que sean amenas, que sean de buen gusto. Así sabremos cómo responder a cada persona. Proverbios, capítulo 12, versículo 18, nos dice: el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Y vemos la diferencia con el texto anterior. Entonces aquí dice: el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Y entonces en el capítulo 4, versículo 6 de Colosenses nos dice que así sabremos cómo responder a cada persona con sabiduría, para poder sanar a los que tienen heridas. Hay personas que en lugar de ayudar a edificar, hieren con sus palabras a los demás. Y lo preocupante de todo esto es que parece que no se dan cuenta de las heridas que están causando en las otras personas. Hablamos sin pensar. Y al hablar sin pensar, ¿qué dice? Es como un cuchillo que hiere. Creen que Dios los ha llamado a corregir todo aquello que a su parecer está mal, y se la pasan buscando corregir todo lo que ellos creen que está mal. Pero lejos de dar esperanza, terminan por desalentar a las personas, señalando sus errores, señalando sus defectos. Debería ser esto, debería ser aquello, no hagas esto porque está mal, Dios te va a castigar. Y lejos de darles una palabra de esperanza, una palabra de aliento. Cuando alguien está en su pecado, obviamente sí necesita ser exhortado, pero también necesita conocer del amor del Señor. Fue el amor de Dios el que en un principio originó que entregara a su Hijo Jesús. Fue el amor del Señor el que en un principio originó que nosotros también pudiéramos ser salvados, que pudiéramos recibir misericordia en lugar de un juicio. Entonces, es triste ver cómo a veces entre hermanos parece que en lugar de dar esas palabras dulces como la miel, queremos agarrar a bibliazos a las personas, y no debe ser así, hermanos. Usemos la palabra como es de vida. El que habla sabiamente no hiere, sino que aun cuando tiene que exhortar, sana al herido con sus palabras. Lo animan a no rendirse y lo estimulan a andar en santidad. Un cristiano debe ser puntual. Y no me refiero a su hora de llegada, que también debemos ser puntuales, pero debe ser puntual en cómo habla. A ser preciso en el momento y el lugar donde abre sus labios. ¿A qué me refiero con esto? Debemos hablar en el momento prudente. El texto dice, según la necesidad del momento. Aun cuando tengamos la razón o lo que pensamos decir es cierto, debemos ser conscientes de que no todo debe ser dicho en cualquier momento, sino en el que sea oportuno. También no podemos hablar lo mismo con todas las personas. Debemos ser sabios y saber a quién le vamos a dar la palabra,
cómo le vamos a dar la palabra y qué es lo que le vamos a decir, ¿verdad? No decir las cosas a destiempo cuando se nos ocurra, o simplemente, como decía el texto anterior, hablar sin pensar. Que si vamos a hablar, sea porque sea un impulso que el Señor nos está dando de hablar su palabra y no solo de soltar la lengua, como dicen por ahí. Ni muy temprano, ni muy tarde. Por eso quiero invitarlos a que dependamos del Espíritu de Dios, para que nos guíe a hablar lo que es necesario en el momento indicado y no hablar como impulso de nuestra carne. Yo creo que es algo que pocas veces hacemos, orar al Señor, orar al Espíritu Santo para que nos guíe en lo que debemos hablar, que nos dé una palabra a nosotros antes de abrir nuestros labios. Oremos para que el Señor nos dé palabra ante las necesidades. Dice en Proverbios 25:11, como manzanas de oro con incrustaciones de plata es la palabra dicha a su tiempo. O sea, como algo precioso, como algo de mucho valor, es la palabra dicha en el momento perfecto. Y no sé si les ha pasado, pero la verdad es que el Señor es tan bueno con nosotros que aun cuando me ha pasado en algunas ocasiones que le envío algún texto a algún conocido o de repente siento esa necesidad en mi interior o el Señor pone en mi mente a algún hermano o algún conocido y le mando un texto, Dios te bendiga, y trato de compartirle algún texto de la Escritura o algo que haya aprendido durante ese día, durante esa semana, y después la respuesta es algo maravilloso. Como ellos te responden, te dicen, gracias por esa palabra, no sabes cómo me ayudó, me sentía muy mal y esas palabras que me diste me dieron mucho ánimo, me hicieron sentir mejor, gracias. Entonces ellos también empiezan a glorificar al Señor por esa palabra que les dice y a veces pues nosotros ni en cuenta, pero debemos ser siempre sensibles a lo que el Señor nos hace sentir, ¿verdad? Cuando debemos compartir su palabra y el valor que esta palabra tiene para no solo para nosotros, sino para aquel que la recibe. Dice Proverbios 15:3, dice, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Nuestra palabra debe ser con gracia, siempre a su tiempo, como lo dijimos, ni antes ni después, ya que podemos ser responsables de que esa palabra, en lugar de edificar, cause un mal. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, en el tiempo correcto decir las palabras. Por medio de Cristo fuimos salvados por gracia, y la Escritura nos dice que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y es a través de nuestros labios que podemos dar gracia a aquellos que nos escuchan. Evitemos lo que dice Pablo, que no nos conviene como a hijos de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 4 dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. No, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Pablo está hablando de aquellas cosas que ni deberían nombrarse entre hermanos. Palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien en nosotros acción de gracias. Así como dice Colosenses 3:16, ¿verdad? Que dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Y la manifestación de esto es que hablar con himnos, con cánticos espirituales, etcétera, ¿verdad? Dando gracias al Señor en todo. Entonces, esta es una evidencia de que estamos en el camino del Señor, la forma en que hablamos, el contenido de lo que hablamos. Ahora, en vez de usar nuestra habilidad para tomar las palabras al aire y darles un doble sentido, o para darle un sentido vulgar o grosero a la conversación, mejor deberíamos estar concentrados en todas las habilidades, en los dones que Dios nos dio y que no merecemos. Demos gracias por tales habilidades
que llenan de gozo y alegría nuestras almas. Usémoslas para honrar a aquel que nos equipa para la edificación de su iglesia, y que tales palabras puedan fortalecer la fe de todos quienes abren sus corazones para escuchar estas palabras. Pero todo lo anterior no puede darse así nada más porque sí. No podemos hablar lo bueno si es que practicamos lo contrario. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Solo puede hablar con gracia aquellos que en su corazón rebosa la gracia. Es así como somos parte de que nuestra iglesia llegue a ser una iglesia donde se hable de gracia y de verdad. Llenemos nuestro corazón de la palabra. Ten en mente el ejercicio del agua y el aceite. Cuando tú comienzas a verter agua en un vaso que contiene aceite, de a poco el aceite termina por salir del vaso. Se llena de agua y el aceite rebosa hasta que se termina de salir del vaso. Así pasa con nosotros. Alimentemos nuestro corazón con la palabra. Tal como dijo el Señor a Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él. Haz y guarda todo lo que en él está escrito. La palabra de Dios debe abundar en nuestro corazón, y así podremos hablar conforme a ella. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en nuestros corazones. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en él, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en él. Así que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que en nuestro diario pensar sea Cristo la motivación para hablar las buenas nuevas, para la salvación de los hombres perdidos. Que cada día recordemos el sacrificio de nuestro Señor y que hubo un hermano que en su momento nos habló a tiempo la palabra, misma que hoy nos da esperanza de una nueva vida. Alguien destinó un tiempo para que hablarte del Evangelio, para hablarte del amor de Jesucristo. Y gracias a ese tiempo perfecto en el que Él te dio esa palabra, hoy nosotros conocimos del Señor y por su gracia hoy estamos en su camino. Ahora, que imagínate que ahora tú tienes esa oportunidad de hacer lo mismo que alguien hizo por ti hace tiempo. Abre tus labios para compartir la palabra con aquellos que no le conocen, así como alguien lo hizo contigo. Que cada vez que nuestros labios tengan que abrirse, sea el Evangelio el que predomine en nuestras palabras. Que nuestra boca sea un medio de gracia, de aliento, de instrucción, de consuelo, de perdón, de esperanza y no de desgracia para quienes Dios pone en nuestro camino. No sé si han visto a personas que hablas con ellas y de repente todo lo que te hablan es negativo, todo es malo y todo les pasa y todo esto y todo aquello. Su cosmovisión del mundo es tan diferente a la que la Biblia nos presenta. Es como hace un rato platicaba con mi esposa de esto. Es como una comparación de las águilas y los zopilotes. Las águilas siempre desde lo lejos, desde lo alto, miran lo que es bueno, lo que es agradable, ¿verdad? Buscan las presas que son más bonitas. Pero sin embargo el zopilote siempre está buscando lo que está podrido, lo que huele mal, lo que se está descomponiendo. Busca aquel que está a punto de morir para ir a darle el tiro de gracia. Entonces, no seamos como el zopilote, más bien como el águila. Hablemos lo que es bueno y no busquemos los defectos en las cosas. Recordemos que el Señor tiene control sobre todo lo que nos pasa y aún lo que parece malo redunda para bien al que ama al Señor. Santiago nos dice que la lengua no ha podido ser domada por ningún hombre, pero claramente habla del hombre que confía en su propia capacidad para refrenar sus labios, al que confía en su propia prudencia para hablar lo que considera bueno.
Quizá tú seas de los que, como yo y muchos otros, hemos fracasado al intentar dejar de hablar lo malo. Hablamos de más, de forma imprudente, hemos ofendido muchas veces, como dice Santiago. Y puedes pensar que ya no vale la pena para seguir, que dices, ¿para qué sigo intentando? No me sale, no puedo dejar de hablar tonterías. Por favor, antes de dar un paso atrás y darte por vencido, te ruego que escuches esta palabra. Está en Isaías 40, versículos del 30 al 31, y dice: hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Así que, hermano, si tú te has caído, si no has podido hacerlo, si no has podido dejar de hablar lo malo, recuerda que no es en nuestras fuerzas, sino dice que los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas, pero nuevas fuerzas en Él, en el Señor, no propias. Y en las fuerzas del Señor todo nos es posible. Dice que hasta los jóvenes, es decir, que todos podemos fallar, seas joven, seas grande, seas fuerte, no importa que tengas atributos como los de Sansón, no vas a poder así, sino solo confiando en el Señor y tratando de apegarnos a su voluntad, dejar de vivir en nuestra voluntad y viviendo en la del Señor. Nuestra propia fortaleza no nos garantiza la victoria. Examínate y ve si has estado luchando en el Señor o con tus propias fuerzas. Si es así, confía en el Señor con todo tu corazón. Reconoce como Isaías que somos impuros de labios para que Él mismo limpie nuestro pecado. En el Señor siempre tendremos nuevas fuerzas. Podremos correr sin cansarnos y caminar sin fatigarnos. Pídele al Señor que refrene tu boca. Él nos ha dado espíritu de amor para hablar palabras al herido. Nos ha dado espíritu de poder para dar palabras al que está cansado. Y nos ha dado espíritu de dominio propio. Él nos ha dado dominio propio para abstenernos de hablar lo que es malo. Ora para que puedas saber qué decir antes de hablar. Pero sobre todo, pide que abunde tu corazón de su gracia, para que esa gracia fluya a través de tus labios y otros puedan recibir esa bendición. Después que los labios de Isaías fueron tocados por el carbón, ese que descendió o el que bajó el serafín del altar, dice que su culpa fue quitada y su pecado fue limpiado. Entonces, en el versículo 8, escuchó al Señor decir: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Fue el Señor quien exclamó estas preguntas: ¿a quién voy a enviar y quién será nuestro mensajero? A lo que Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí, Señor. Y esa es la consecuencia. Después de que han sido limpiados nuestros labios, y nos es impuesta una necesidad de salir y hablar la verdad a nuestro prójimo. Vivamos la palabra. Hablamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hablamos para que el mundo conozca a nuestro Señor. Por eso, hoy que mis labios han sido limpiados, como decía ese canto que entonamos en la iglesia, dice: no me callaré, hoy proclamaré de tu ternura y amor, daré a conocer el reino y la justicia de Dios, me deleitaré en tu voluntad, anunciaré tu salvación, mi boca y mi vida dirán que tu hijo soy. Es algo maravilloso. Mi boca y mi vida dirán que tu hijo soy. Anunciemos las virtudes de nuestro Señor, que nuestros labios se abran para hablar bendición, para hablar verdad, hermanos.
Y si aún piensas que todo esto que acabamos de hablar anteriormente es muy difícil de lograr, déjame darte una última palabra. Tratar de obedecer a Dios por temor a que recibir un castigo de su parte es posible. Es posible obedecer con esa motivación. Sin embargo, no es la motivación correcta. El temor puede hacer que te detengas de decir lo malo, que te abstengas de hablar cosas que no son correctas, pero no te incita a hablar lo bueno, no te incita a hablar la verdad del Señor con tu prójimo. Cuando obedecemos al Señor y hablamos lo que es bueno, esta obediencia surge de un corazón amoroso, un corazón donde hay amor por su prójimo. La obediencia a Dios siempre resulta en una actitud de amor. Si tú amas a tu prójimo, tú serás capaz de ver su necesidad. Si tú amas a tu prójimo, difícilmente vas a hablarle palabras que lo hieran o cosas que lo hieran. Por lo tanto, el amor del Señor, que nos ha purificado y que fue derramado sobre nosotros, ese atributo que nos fue transferido de parte de Dios para que amáramos al mundo, tiene como vía de flujo nuestros labios. Estoy seguro de que ahora en adelante, antes de hablar o antes de escribir algo en tus redes sociales, pensarás si es que amas a tu prójimo. Y si es que lo amas, con amor y con diligencia, pedirás al Señor por las palabras precisas, por las palabras oportunas, por las palabras saturadas de amor para tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, pedirás palabras de amor, pedirás palabras de esperanza para tu prójimo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor, tan bendecida. Te damos gracias por tu palabra, por el privilegio, Señor, tan grande que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, por cada uno de los que han escuchado este mensaje y por aquellos que en su momento lo escucharán. Sé que tu palabra no llega a destiempo, Señor. Es tu palabra y tú tienes el momento perfecto para que cada uno de nosotros la escuchemos. Rogamos para que nuestro corazón esté dispuesto y podamos recibir esta palabra, Señor, como el agua a la semilla que está en la tierra. Y que a su tiempo esta semilla, Señor, florezca y dé fruto en ti. Rogamos, Señor, para que tu Santo Espíritu descienda, Señor, y haga lo que Él solo sabe hacer, lo que Él solo puede hacer en nuestras vidas. Rogamos, Señor, para que podamos ser ejemplo de que somos tus hijos, que podamos dar testimonio al mundo al abrir nuestros labios de que somos tus hijos, Señor. Llena nuestra boca, Señor, de sabiduría, llena nuestros labios de tu palabra. Abunda nuestros corazones, Señor, con tu gracia, para que en todo lugar donde estemos, Señor, al abrir nuestros labios, sea tu palabra, Señor, que sea tu palabra la que salga de ellos. Y que en todo momento, Señor, cuando la oportunidad exista, sin temor, Padre, sin temor ni pena pueda decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, dame la oportunidad de hablar tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y bueno, gracias a Dios por este momento, gracias a Dios porque nos han acompañado. Queremos invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que puedan compartir el contenido, que puedan ser bendecidos con lo que compartimos. Te invitamos también a que si tienes alguna duda, tienes alguna
pregunta acerca del mensaje o acerca de otros temas, no tienes una iglesia y necesitas congregarte, quieres congregarte, acércate, por favor, déjanos un mensaje, buscaremos contactarte a la brevedad. Si necesitas que oremos por ti, por favor, deja un mensaje. Hay esperanza para todos, hay esperanza aún. El Señor aún sigue derramando sus bendiciones, aún sigue derramando su amor sobre los corazones de todos. Así que estamos aquí para servirte. Les amamos en el amor del Señor. Que Dios les bendiga. Qué alegría que hayas estado con nosotros. Esperamos que la reunión haya sido de bendición en tu vida. Recuerda que no estás solo. Dios guardará de ti siempre. Solo confía en Él y medita en lo que aprendimos hoy de su palabra. Búscanos en nuestras redes sociales y ponte en contacto con nosotros. Si tuvieras alguna duda, escríbenos a nuestro correo. Esperamos tu visita la próxima semana. Antes de despedirnos, te invitamos a que dejes tus saludos y compartas este video con tus amigos. Esperamos volver a tenerte en casa. Esta es tu casa, nuestra casa. Somos Iglesia Juvenil. Bendiciones.